Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna, soy Miguel Guerrero y esta noche tenemos un panel muy interesante. Vamos a hablar sobre lo que es el Ministerio Público y cuál es el papel que le corresponde al Ministerio Público, cuyo jefe es el Procurador General de la República en la sociedad dominicana y como ente propulsor o defensor de la sociedad frente al crimen, que yo creo que esa es una de las definiciones más importantes desde el punto de vista de los legos, ¿no? Como yo, en la materia. Y para ello contamos con la participación de tres destacados abogados, el licenciado Valentín Medrano, el licenciado Francisco Franco y el licenciado Francisco Ortiz. Muy buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Cuando hablamos de Ministerio Público, mucha gente lo cree que se trata solo del Procurador General de la República. Realmente, y mucha gente cuestiona el papel que ha estado desempeñando en los últimos años el Ministerio Público en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia. Quisiera que ustedes me aclararan ese asunto y que conversáramos un poco con relación al papel que le corresponde al Ministerio Público hoy en día en la sociedad dominicana, particularmente en la situación que estamos viviendo. Mire, yo creo que el ámbito histórico de cada Ministerio Público, al momento de ser analizado, usted tiene que tomar en cuenta, en consideración, cuál es la cocción situacional histórica, el momento, las circunstancias que le tocan vivir. Mire, hasta que Odebrecht no se destapa en la situación con la que alarmó a toda América Latina y al mundo, hasta ese momento usted hacía un sondeo, una encuesta a nivel de la población dominicana y todo el mundo reconocía que uno de los mejores ministerios que funcionaban en la República Dominicana era el Ministerio Público. Porque la renovación que se dio, este estribillo de sangre nueva, muy popular hoy día, en el Ministerio Público surgió una situación más o menos similar, porque había un estancamiento por muchos años del Ministerio Público, incluso el concurso que la ley 33-11, la ley 133-11 que sustituyó a esta como orgánica, la ley 278 mandaban que se hicieran, nunca se hicieron. Y con el actual Procurador General de la República, pues se llevó a efecto el cumplimiento irrestricto de la ley. Eso es uno. El adesentamiento, por ejemplo, de las escalas salariales a nivel interno del Ministerio Público, tanto para los procuradores fiscales como para el personal administrativo. Un hito histórico. La unificación de cuentas internas, que ya de eso podrá hablar el especialista en finanzas y en economía y administración. O sea, todo lo que se hizo desde el punto de vista de una buena administración apuntaban a un Ministerio Público novedoso, o sea, remozado, moderno, con la capacidad de enfrentar y afrontar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la concreción de las ejecutorias necesarias internas para llevarlo a ese clímax, estaba en la condición de dar el mejor resultado. Pero ¿qué ocurre? Sale a la luz pública de Odebrecht un caso de políticos, un caso político y un caso politizado en el tratamiento. Por vía de consecuencia, independiente, mire, no importa lo que haga el magistrado Procurador General de la República y el Ministerio Público, no importa que lo hagan súper bien, y le puedo poner el mismo caso de Odebrecht como ejemplo. El primer hito histórico, el primer acontecimiento de ese nivel, dado en la historia de la República Dominicana, fue el caso de Odebrecht. Nunca antes. Usted puede remontarse, por ejemplo, el caso Salvador López Blanco y Cuervo Gómez, o sea, un expresidente, no un presidente, un expresidente y un exministro. Porque aquí en este caso estamos hablando de ministros, senadores, diputados, funcionarios públicos llevados y dirigentes del partido del gobierno. Y dirigentes de su propio partido. Porque hay que no olvidarse de eso. Y de alto nivel. ¿Y de qué nivel? Sí. Eso es un hito histórico, nunca antes visto. Pero entonces, ¿por qué y se te acoto, ahí voy. Y le acoto que con la incidencia de ser un expediente internacional, por demás. Ahí voy. Ese elemento. Ahí voy. Eso por sí solo debió de ser reconocido por la generalidad de los dominicanos. Es un hecho plausible. Si usted veía, por ejemplo, que las críticas iniciales que se hacían eran, no, ellos
no deben hacer acuerdo con Odebrecht. ¿Ustedes recuerdan el caso Sí, ese fue del el acuerdo? primero. En Brasil no se hizo así y traen, yo recuerdo perfectamente, invitan al fiscal general de Brasil a que venga a la República Dominicana y él dice en un programa radial y en un programa de televisión, indistintamente, no hay forma de resolver ese proceso si no se hace acuerdo. Nosotros hicimos acuerdo con Odebrecht. Ese fue el primer mentiz que hubo. Después, que no van a ser sometidos todos. Entonces se hizo un enlace en real time, en tiempo real, para que todos los nombres que fueron saliendo allá en la delación premiada en Brasil se iban incluyendo inmediatamente en un proceso y a todos los 14 nombres que salieron se les solicitó medida de coerción. A todos. Oiga, no importa lo que haga el magistrado y el Ministerio Público, las críticas van a seguir porque es un momento político. Pero en relación al expediente acusatorio contra las personas que están siendo procesadas, acusadas de aceptar soborno de la empresa multinacional brasileña, ¿por qué se critica tanto ese expediente? Y qué bueno, otro mentiz. Porque además las críticas vienen no de partidos políticos, vienen de abogados. Otro Otro mentiz, abogados con interés. Eso iba a decir, abogados que son parte sí, en el proceso. Abogados que son parte en el proceso, sí. o que pueden manejar otros abogados que tienen intereses. Pero vamos, ese es otro mentiz. Sí. Ok, el expediente no sirve. Es un expediente malo, mostrenco. Es una vergüenza desde el punto de vista procesal. ¿Y por qué un juez lo acogió y lo mandó a juicio? Sí. Ese mismo expediente que no sirve, esa acusación que no sirve. O sea, ¿por qué retuvo la imputación puesta a cargo por el Ministerio Público con su consiguiente, sus pruebas? ¿Y por qué mantuvo algunos y por qué un solo? Exacto. ¿Y por qué, cómo logra entonces, cómo contrastamos el valor probatorio si no valoramos, valga la redundancia? En su momento se criticó mucho al Ministerio Público por la acusación que hizo contra la jueza Miriam Germán Brito, diciéndole que fue una especie, señalándose que fue una especie de persecución y que con ello se eliminó uno de los jueces más icónicos que ha tenido el país en muchos años. El magistrado dijo hace unos días, el Procurador General de la República, que él entendía que iba a someter un proyecto de ley para que las telefónicas construyeran un bloqueo desde el punto de vista comunicacional en las cárceles. Los centros penitenciarios. Y las críticas nos hicieron... Esperar, sí. No, bueno, críticas. Con una medida positiva. Pero entonces sale el presidente Bukele, uno de los presidentes más populares de todo el continente americano y del mundo, diciendo exactamente lo mismo. Pero los críticos no son capaces de hacerme la culpa. O sea, el reconocimiento, sí, me equivoqué, y es verdad, usted tiene razón. Ah, no, pero ¿por qué una ley? Le dicen a uno. Está bien, perfecto, pero ¿por qué tiene que ser por ley? Porque, señores, miren, esto es importante que se Pero explique. podría ser administrativamente, ¿no? No, le voy a decir por qué no. No puede ser administrativamente porque usted va a afectar un derecho fundamental. Un derecho fundamental que ya no está afectado por otra ley. El Código Penal solamente habla de restricción de libertad. Es el único de los derechos que restringe afectado. La ordenanza manada de un juez de privación de libertad con respecto a un imputado. Si usted le va a restringir cualquier otro derecho de lo que consagra la Constitución de la República en favor de un ciudadano, de una persona que no pierde los derechos, como la libertad de comunicación, hasta que no sea condenado, usted tiene que, de conformidad con el artículo 74, oiga, hay que decir la cosa, 74 numeral 2 de la Constitución de la República, solo por ley, en los casos en que lo permita la Constitución de la República, usted puede regular el ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, nosotros tenemos una larga tradición de arbitrariedades. Entonces, tenemos una persona decente, correcta, que quiere hacer las cosas como es debido hacer. Y la quiere hacer como es debido hacer porque él pudiera, ciertamente, por una decisión administrativa, afectar la garantía penal sustantiva de esos ciudadanos. Pero usted cree que es correcto cuando usted tiene todo un andamiaje desde el punto de vista procesal constitucional que le dice que para salvaguarda de esas garantías penales sustantivas, de esos derechos fundamentales de la persona, usted tiene que acudir a la producción legislativa. ¿No es así? Eso es lo correcto del proceso. Yo quisiera retomar la pregunta inicial. Quizás, distinguidos colegas, como para poner un poquito al público en contexto sobre lo que es la función fundamental del Ministerio Público y luego caer ¿por qué la ciudadanía tiene esa percepción de que a veces el Ministerio Público no hace correctamente su trabajo?
Bueno, según la Constitución de la República, al Ministerio Público le corresponde diseñar e implementar la política contra la criminalidad. Eso quiere decir que conjuntamente con las demás organizaciones, con los demás órganos del Estado que están para formular las políticas públicas, el Ministerio Público debe llevar la voz cantante en establecer y formular todas las políticas públicas tendentes a disminuir, a controlar, a evitar y luego perseguir los crímenes y delitos en la República Dominicana. Esa es la función número 1 que le establece la Constitución. La segunda es poner en movimiento la acción pública. Poner en movimiento la acción pública es justamente esto, llevar los casos a la justicia, presentar la acusación ante los casos de delito. ¿Dónde encontramos esa mayor debilidad? La debilidad viene desde el mismo momento en que se cambió el Código Procesal Penal, cuando se le asigna al Ministerio Público una labor que anteriormente era compartida entre los fiscales, es decir, entre el Ministerio Público y entre los jueces de instrucción en el antiguo Código de Procedimiento Criminal. El Código Procesal Penal nuevo le atribuye la labor de investigación y de instrumentación del expediente y presentación de la acusación, toda esa labor al Ministerio Público. Es decir, que el Ministerio Público de hoy viene haciendo una labor que antes la hacía una parte el Ministerio Público y otra parte el Poder Judicial. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el Ministerio Público de hoy está trabajando más. Eso por un lado. Segundo. Pero eso no es criticable. Eso no es criticable. Lo que pasa es que ese nuevo Código Procesal Penal entró en vigencia en un momento en que todavía los fiscales no estaban preparados, en un momento en que todavía no se le designaba el presupuesto que necesita el Ministerio Público, en un momento en que el Ministerio Público todavía no tenía los auxiliares que necesita para llevar a cabo la investigación, porque un expediente... Pero ni lo tiene hoy, Francisco. O sea, no lo tenía ni lo tiene. Usted hablaba, ni lo tiene hoy, usted hablaba de la sustentación del expediente. Sustentar un expediente penal implica una serie de actuaciones previas de investigación, donde se necesitan peritos, donde se necesitan expertos en diversas áreas, y el Ministerio Público de la República Dominicana en cierto modo carece de todas esas logísticas y esos medios que son necesarios, pero tiene por otro lado una sociedad donde la criminalidad ha aumentado y entonces hay está sobrecargado de casos. Bien, si me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros a nuestro regreso con este panel sobre la función del Ministerio Público y cómo está llevando a cabo el cumplimiento de la misión que le corresponde. Regresamos después de la pausa.